No me invitaron a la boda de mi hija porque se avergonzaban de que viniera de una familia pobre. El sol se filtraba a través de las cortinas desgastadas de mi pequeño apartamento en las afueras de Valencia. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaba mientras preparaba mi café matutino en la cocina que había remodelado con mis propias manos. A mis 58 años, Manuel Sánchez, carpintero de profesión y padre soltero por circunstancia, había aprendido a encontrar belleza en la simplicidad de mi vida. Las paredes estaban decoradas con fotografías en marcos que yo mismo había tallado, la mayoría de ellas mostrando a mi única hija, Sofía, desde que era una bebé de mejillas sonrosadas hasta convertirse en la hermosa mujer que ahora vivía a cientos de kilómetros de distancia, en Madrid. Aquel día, el cartero llegó más temprano de lo habitual. Entre las facturas y publicidad, encontré un sobre elegante que llamó mi atención de inmediato. El papel era grueso, de color crema, con un sello dorado en la esquina. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la dirección del remitente, era de Madrid, de la zona exclusiva donde Sofía vivía ahora con su prometido, Alejandro Montero, hijo de uno de los empresarios más influyentes del país. Con dedos temblorosos, abrí el sobre esperando encontrar lo que llevaba meses anticipando, la invitación a la boda de mi única hija. Pero lo que encontré dentro me dejó sin aliento. No era una invitación, sino una carta escrita con la inconfundible caligrafía de Sofía, esa que yo le había enseñado a perfeccionar cuando era niña, sentada en nuestra mesa de pino mientras yo preparaba la cena después de un largo día en el taller. Querido papá, comenzaba la carta. Las palabras que siguieron se clavaron en mi corazón como astillas de la madera con la que trabajaba a diario. Sofía me explicaba, con frases cuidadosamente elaboradas que sonaban más a excusas ensayadas que a mi hija, que la familia Montero había decidido celebrar una boda íntima, exclusiva para ciertos círculos sociales. Entre líneas, el mensaje era claro: yo, con mis manos callosas y mi acento de pueblo, no encajaba en el mundo elegante al que mi hija ahora pertenecía. Espero que lo entiendas, finalizaba la carta. Te prometo que te enviaré fotos y te contaré todo. Te quiere, Sofía. Me senté en mi viejo sillón, ese que había reparado tantas veces que prácticamente era una creación nueva, y dejé que las lágrimas, esas que había contenido durante tantos años de dificultades, fluyeran libremente por mis mejillas. No era el dolor del orgullo herido lo que me hacía llorar, sino el recuerdo de todos los sacrificios que había hecho por ella, sacrificios que ahora parecían avergonzarla. Recordé las noches en vela cuando Sofía era pequeña y enfermaba con frecuencia debido a la humedad de nuestro primer apartamento. Recordé cómo trabajaba turnos dobles en la carpintería para poder pagarle clases de inglés, porque incluso entonces, ella soñaba con un mundo más grande que nuestro pequeño barrio. Recordé cómo vendí el único recuerdo valioso que tenía de mi madre, un antiguo reloj de plata, para poder comprarle a Sofía el vestido que quería para su graduación de secundaria. Pero sobre todo, recordé el día en que Carmen, la madre de Sofía, nos abandonó. Sofía tenía apenas 5 años cuando su madre decidió que la vida de esposa de un carpintero no era lo que había soñado. Merezco más que esto, fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta, dejándome con una niña confundida y un corazón destrozado. Desde ese día, juré que Sofía nunca sentiría la ausencia de su madre, que yo sería suficiente para ella. Me convertí en padre y madre, en proveedor y confidente, en el pilar que sostenía nuestro pequeño mundo. Y lo había logrado, o al menos eso creía. Sofía creció siendo una niña feliz, inteligente y ambiciosa. Destacó en la escuela, consiguió una beca para estudiar administración de empresas en Madrid, y allí, en la capital, conoció a Alejandro durante unas prácticas en la empresa de su padre. El resto, como suele decirse, es historia. Una historia de amor que aparentemente no tenía espacio para el padre que había hecho posible que ella llegara hasta allí. Los días siguientes a recibir la carta transcurrieron en una nebulosa de dolor y confusión. Seguí con mi rutina, levantarme al amanecer, ir al taller, trabajar en los encargos pendientes, regresar a casa, cenar solo frente al televisor.
Pero todo lo hacía como un autómata, mientras mi mente repasaba una y otra vez los años con Sofía, buscando el momento en que mi hija había comenzado a avergonzarse de sus raíces. Fue mi vecina, Dolores, una mujer viuda que vivía en el apartamento de al lado y que se había convertido en una especie de confidente con los años, quien me sacó de mi ensimismamiento. Una tarde apareció en mi puerta con una bandeja de torrijas, el postre favorito de Sofía cuando era niña. Manuel, llevas días con esa cara de funeral, me dijo sin rodeos mientras entraba sin esperar invitación. Y no me digas que no pasa nada, que nos conocemos desde hace 20 años. Sentados en mi pequeña sala, con el aroma dulce de las torrijas flotando entre nosotros, le conté sobre la carta de Sofía. Dolores escuchó en silencio, sus ojos oscuros, enmarcados por arrugas que hablaban de una vida no menos difícil que la mía, fijos en mi rostro. ¿Y vas a quedarte aquí sentado, lamentándote?, me preguntó cuando terminé mi relato. ¿Desde cuándo Manuel Sánchez se rinde sin luchar? No es cuestión de rendirse, Dolores, respondí con un suspiro. Es respetar la decisión de mi hija. Si ella no me quiere allí. Tonterías, me interrumpió con la franqueza que la caracterizaba. Esa niña está confundida, deslumbrada por los brillos y oropeles de su nueva vida. Pero en el fondo sigue siendo la misma Sofía que lloraba en tu hombro cuando se raspaba las rodillas, la misma que te hacía dibujos donde tú eras un superhéroe. Necesita que le recuerdes quién es realmente, de dónde viene. Las palabras de Dolores resonaron en mi interior durante días. Mientras trabajaba en mi taller, dando forma a un juego de comedor para un cliente, comencé a dar forma también a una idea. No iría a la boda sin invitación, por supuesto. Tenía demasiado orgullo y respeto por mi hija para causar una escena. Pero tampoco me quedaría de brazos cruzados, aceptando ser borrado de uno de los días más importantes en la vida de Sofía. Tomé una decisión. Utilizaría lo que mejor sabía hacer, crear algo con mis manos que expresara todo lo que mi corazón quería decir. Durante las siguientes semanas, después de terminar con mis encargos regulares, me quedaba hasta tarde en el taller trabajando en un proyecto especial. Elegí la mejor madera que tenía, nogal español que había estado curando durante años, esperando un proyecto que mereciera su belleza y durabilidad. Con paciencia y dedicación, comencé a tallar un baúl. No era un baúl cualquiera, cada panel contaba una historia, nuestra historia. En la tapa, tallé el rostro de Sofía a diferentes edades, la bebé de mejillas redondas, la niña con trenzas que sonreía mostrando un diente caído, la adolescente seria con sueños más grandes que nuestro barrio, y finalmente, la mujer hermosa en la que se había convertido. En los laterales, representé escenas de nuestra vida juntos, nuestros paseos dominicales al parque, las noches en que le leía cuentos antes de dormir, el día de su graduación cuando la abracé con tanto orgullo que pensé que mi corazón estallaría. En el interior del baúl, forrado con terciopelo rojo, coloqué pequeños tesoros que había guardado a lo largo de los años, su primer diente de leche, un mechón de su cabello de cuando era bebé, el dibujo donde me representaba como un superhéroe, la entrada de su primera obra de teatro escolar, la carta que me escribió cuando se fue a Madrid, llena de promesas de que nunca olvidaría de dónde venía. Cuando el baúl estuvo terminado, escribí una carta. No era una carta de reproche ni de autocompasión. Era una carta de amor, de un padre que entendía que su hija había encontrado su propio camino, pero que quería recordarle que ese camino había comenzado en un hogar humilde donde nunca faltó lo más importante, el amor incondicional. Mi querida Sofía, escribí. Este baúl contiene nuestros recuerdos, pero también tu herencia más valiosa, la certeza de que eres amada por quien eres, no por lo que tienes o por quien te acompaña en la vida. Llévalo contigo a tu nuevo hogar, y cuando lo abras, recuerda que siempre tendrás un lugar al que volver, un padre que te espera con los brazos abiertos, sin juicios ni condiciones. Te deseo toda la felicidad del mundo en tu matrimonio. Con todo mi amor, papá. Envié el baúl a la dirección de Sofía en Madrid, programado para que llegara una semana antes de la boda. Luego, intenté seguir con mi vida,
aunque cada día que pasaba me acercaba más a la fecha en que mi hija se casaría sin que yo estuviera presente para entregarla al hombre que había elegido como compañero. La mañana de la boda, me levanté temprano como de costumbre. Era un sábado de primavera, el tipo de día que Sofía siempre había dicho que sería perfecto para casarse. Me preparé un café y salí al pequeño balcón de mi apartamento, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Intenté imaginar a Sofía en ese momento, probablemente rodeada de estilistas y maquilladores, preparándose para el que decían era el día más feliz en la vida de una mujer. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrir, me encontré con un joven vestido con un traje elegante que desentonaba completamente con el entorno modesto de mi edificio. «¿Señor Manuel Sánchez?», preguntó con formalidad. «Sí, soy yo», respondí, intrigado. «Tengo instrucciones de escoltarlo a Madrid inmediatamente», dijo, entregándome un sobre. «Por favor, lea esto». Dentro del sobre encontré una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Sofía: «Papá, perdóname por mi cobardía. Recibí tu regalo y me di cuenta de lo equivocada que estaba. No puedo casarme sin que tú me entregues en el altar. Por favor, ven. Te necesito. Con amor, Sofía». Junto a la nota había un boleto de primera clase en el AVE a Madrid y una tarjeta con la dirección de la iglesia donde se celebraría la ceremonia en pocas horas. El viaje a Madrid fue un torbellino de emociones. El joven que vino a buscarme resultó ser el asistente personal del padre de Alejandro, enviado expresamente para asegurarse de que yo llegara a tiempo. Durante el trayecto, me contó que Sofía había recibido el baúl y había pasado horas encerrada en su habitación con él. Cuando finalmente salió, tenía los ojos enrojecidos pero una determinación que nadie se atrevió a cuestionar. «Exigió que te trajeran», me explicó el joven. «Dijo que no habría boda si su padre no estaba presente. Fue bastante impresionante. El señor Montero nunca había visto a nadie plantarle cara así». Llegamos a Madrid con el tiempo justo. Me condujeron a una habitación lateral de la iglesia donde, para mi sorpresa, me esperaba un traje a medida. «Cortesía del señor Montero», explicó el asistente. «Aunque Sofía insistió en que no era necesario, que te quería allí tal como eres». Mientras me cambiaba, la puerta se abrió suavemente. Y allí estaba ella, mi Sofía, radiante en su vestido de novia. Por un momento, volví a ver a la niña pequeña que corría a mis brazos cuando regresaba del trabajo, la adolescente que me mostraba orgullosa sus calificaciones, la joven que se despidió con lágrimas en los ojos cuando partió a Madrid para estudiar. «Papá», dijo simplemente, y en esa palabra había un mundo de emociones. «Estás preciosa», logré decir, luchando contra el nudo en mi garganta. Sofía se acercó y tomó mis manos, esas manos callosas que tantas veces habían secado sus lágrimas, que habían construido juguetes para ella, que habían trabajado incansablemente para darle un futuro mejor. «Perdóname», susurró. «Me dejé deslumbrar por un mundo que no es el mío, me avergoncé de nuestros orígenes humildes cuando debería haber estado orgullosa. Orgullosa de ti, de todo lo que has hecho por mí, de la persona que soy gracias a ti». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, amenazando con arruinar el maquillaje perfecto. Con el pulgar, la sequé suavemente, como había hecho tantas veces cuando era pequeña. «No hay nada que perdonar, mi niña», respondí. «Todos cometemos errores. Lo importante es que los reconozcamos y aprendamos de ellos». «Alejandro vio el baúl», continuó Sofía. «Vio nuestras fotos, leyó tu carta. Fue él quien insistió en que debías estar aquí, quien enfrentó a sus padres cuando intentaron disuadirlo. Dijo que si su futura esposa venía de un hogar donde había tanto amor, entonces era el mejor linaje que podía desear». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró un hombre joven, alto y bien parecido, que reconocí como Alejandro por las pocas fotografías que Sofía me había enviado. A su lado, una pareja elegante que solo podían ser sus padres, los famosos Montero. «Señor Sánchez», dijo Alejandro,
acercándose con la mano extendida. Es un honor conocerlo finalmente. Sofía habla maravillas de usted. Estreché su mano, sorprendido por la sinceridad que percibí en su voz y en su mirada. El honor es mío, respondí. Y por favor, llámame Manuel. Los padres de Alejandro se acercaron también.